En el mundo existe una cantidad de 57 millones de muertes anuales, mientras que el 95% de los homicidas son hombres. Soy Ale y hoy les presento los 5 peores y más sanguinarios asesinos en serie de la historia. Número 5. Richard Speck. 1966 fue un año aciago en lo que se refiere a crímenes en Estados Unidos. Antes de que el marine Charles Whitman se subiera al reloj del campus de la Universidad de Texas para matar a 15 personas, Richard Speck marcó un nuevo listón en lo que se refiere al hombre del saco. Borracho y drogado, Speck se coló en el Hospital Comunitario de Chicago del Sur para cometer, según declaró posteriormente, un simple robo. En lugar de ello, encontró a 8 enfermeras residentes a las que encerró en un cuarto y las fue sacando una a una para apuñalarlas y estrangularlas. Además, estranguló y violó a la última de ellas. Una novena enfermera estaba escondida bajo la cama y pudo testificar sobre todo el incidente. Speck fue detenido 2 días después y sentenciado a pena de muerte, que posteriormente cambió hasta una pena de 400 a 1200 años en prisión. Una vez en la cárcel, se hizo famoso por su apego hacia los animales. Número 4. Ted Bundy, o como era su nombre, Theodore Robert Cowett Bundy. Cometió la mayoría de sus asesinatos en un corto periodo de tiempo, entre el año 1974 al 1978. Al menos los 30 crímenes que él mismo reconoció cuando ingresó en prisión. Lo cierto es que no se conoce el número de mujeres que asesinó a lo largo de su vida. Bundy había sido criado por sus abuelos, que le hicieron creer que ellos eran su padre y que su madre en realidad era su hermana. Al descubrir la verdad, en la edad de la adolescencia, marcó profundamente a Bundy, que desarrolló un desprecio hacia las mujeres, de las que aseguró que solo veía como objetos, cosas que eliminar. El último de sus crímenes lo cometió al escapar de prisión y secuestrar a una niña de 12 años. A lo que degolló mientras la violaba. El atractivo de Bundy le permitía ejercer de seductor y así atraer a sus víctimas, que principalmente eran mujeres. Número 3. Gary Ridgway, el mayor asesino de la historia de los Estados Unidos. Fue condenado por un total de 49 asesinatos, la cifra más alta de la historia del país norteamericano. La mayoría de esas víctimas, mujeres. Se le conocía por el apodo del asesino de Green River, porque acostumbraba a estrangular a las chicas antes de arrojarlas al río Green. Al menos las primeras 5 víctimas. Además, sus asesinatos incluían un componente claramente sexual, ya que, tras arrojarla al río o a zonas boscosas, volvía a la misma zona para violar el cuerpo y volverlo a abandonar. Solía estrangular a las mujeres bien con las manos o usando cuerdas, cordones o cables. Él fue detenido a principios del siglo XXI y aunque fue condenado a cadena perpetua sin opción a condicional, evitó la pena de muerte. Número 2. John Wayne Gacy. Uno de los más escalofriantes también fue John Wayne Gacy, o como se le conoció coloquialmente, el asesino payaso. A pesar de que las primeras condenas para Gacy fue al final de la década de los 60 por asaltar a un menor adolescente, lo que resultó en una sentencia a 10 años en prisión por sodomía. Ese fue solo el principio. Al salir de la cárcel, comenzó a redimirse con trabajos comunitarios y voluntariados en el Club Moses, donde era costumbre que algunos miembros se vistiesen de payaso para animar las fiestas. Así comenzó el mito de Pogo el payaso,
el disfraz que utilizaba Gacy y con el que violó, torturó y asesinó hasta 33 menores de edad, 26 de los cuales enterró en su propia casa. Todo aquello en un plazo de 6 años. Fue sentenciado a pena de muerte, ejecutada después de 14 años en el corredor de la muerte. Número 1. Ed Gein. No es el asesino de esta lista con menor número de muertes en su registro, pero desde luego es uno de los más escalofriantes. Que la policía supiera, encontraron el cuerpo de una dependiente de ferretería y Gay admitió haber asesinado a otra camarera a mitad de los años 50. Criado por un padre alcohólico y una madre extremadamente estricta. Cuando se quedó solo, tras la muerte de toda su familia, Gein se especializó en profanar y vaciar tumbas para llevar los cuerpos hasta su domicilio, decorado con los huesos de sus muertos. Fabricaba cenicero, lámparas y vasos con las calaveras. Fue declarado enfermo mental y su carrera inspiró a la gran mayoría de asesinos en serie de la historia del cine. Desde El cara de cuero, de La matanza de Texas, hasta Norman Bates o Buffalo Bill, de la novela El silencio de los corderos. Y este fue el video del día de hoy. No olvides darle me gusta, suscribirte y dejar acá abajo en los comentarios qué te pareció el video y si conoces otros crímenes. Abrazo psicológico y chao.